Es martes y como cada semana tenemos nuestra sección de víctimas y restitución de tierras con línea abierta en Noticias Telemedellín. El número es 441-2100. Nuevamente está con nosotros, como la semana pasada, Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuros, y también está con nosotros esta tarde Mónica Restrepo de la Unidad de Restitución de Tierras. Antes de comenzar a recibir sus llamadas, precisamente vamos a ver una nota que han preparado los realizadores de esta sección sobre qué es la restitución de tierras y quiénes tienen derecho a ella. La restitución de tierras hace parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas y es un derecho que tienen todas las víctimas a que se les devuelva su predio. Para garantizar ese derecho se creó la Unidad de Restitución de Tierras, cuya misión principal es conducir a las víctimas de abandono y despojo a través del proceso de restitución sostenible de sus tierras. Para poder acceder a la restitución deben cumplirse 3 requisitos: ser víctima de despojo o abandono forzado a causa del conflicto armado colombiano, que los hechos hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1991 y tener vínculos como poseedor, propietario, ocupante o heredero del predio. Cuando la persona llega acá, él hace la identificación, cuál es su nombre, su cédula, dónde vive, y hace una asesoría. Lo primero es que nosotros hacemos una etapa administrativa donde hacemos una visita al predio para verificar que efectivamente pues el predio sí esté donde el señor o el usuario nos dice que estaba, verificar los linderos, hacemos notificaciones a las autoridades para verificar cuál es como el tiempo que ha vivido allá, cuáles son las condiciones. Hacemos un estudio de contexto, que eso lo hacen los profesionales sociales nuestros, para mirar quiénes vivían o cuáles eran los grupos armados que actuaban dentro de esa zona. Cuando hay ocupantes allá o cuando la persona vende el predio, ya esto pasa a una etapa judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay que entrar a hacer una demanda. ¿En contra de quién? En contra de la persona que viva o que sea la dueña en el momento en que nosotros lleguemos a hacer la intervención. Obviamente se va a escuchar al tercero y ya es decisión del juez o del magistrado la restitución o no del predio. En caso tal de que les digan que no, esto automáticamente va a un estudio y ya ahí les dan el sí o el no definitivo. Cuando les dicen que sí, la ley contempla 3 posibilidades. La primera, la devolución del predio que perdió, Si por alguna razón no es posible, la segunda opción es darle una propiedad similar, pero en otro lugar. Si esta tampoco es posible por cualquier razón, la última opción es darle una compensación económica equivalente al valor comercial de la propiedad. En Antioquia, la Unidad de Tierras cuenta con sedes en Medellín, Caucasia y Apartadó. Las estadísticas de la Unidad de Restitución indican que 7.432 solicitudes de tierras han sido radicadas en Antioquia. Le recordamos nuestra línea 441-2100. Estamos esperando sus llamadas, sus casos. Aquí están las personas indicadas para responder a cualquiera de estas inquietudes que tenga que ver con el tema de restitución de tierras. Creo, Mónica, que es muy importante ser reiterativos en este tema y hablar pues nuevamente de quiénes tienen derecho a la restitución, quiénes son esos titulares y, por ejemplo, hablar de esos grados de consanguinidad que se deben cumplir a la hora de acceder a este derecho de restitución de tierras. Bueno, gracias. Básicamente los que tienen derecho a ser parte o acceder a los derechos de restitución de tierras son las personas que hayan perdido su tierra a causa del conflicto armado. Esa pérdida o ese despojo de la tierra se tiene que haber dado a partir del 1 de enero de 1991 hacia acá. Si es antes de esa fecha, no podría pues acceder al derecho. Y la última es que las personas que tengan un vínculo con la tierra. ¿Cuáles son esos vínculos? Ser propietario, que es el que tiene escrituras debidamente registradas; ser poseedor, que es el que tiene un contrato de compraventa, una carta-venta, una cesión de derechos o similares; o por último, ser ocupante,
el que vive en un predio y que nunca le sacó documentos, en un predio baldío y que nunca le sacó documentos. El grado de consanguinidad básicamente aplicaría a los propietarios y a los ocupantes, los poseedores. Es decir, a los que tienen carta venta y a los que tienen escrituras. A los que tienen baldíos, básicamente tendríamos que ya mirarlo un poco más allá, porque hay que ver el vínculo que tienen con la propiedad, o sea, cuando trabajaron allá, pero básicamente los herederos de los ocupantes lo decide el juez. Los que sí entran de una son los que tienen herederos de los que tienen escrituras y de los que tienen cartaventa o similares. Gerardo, veíamos hoy precisamente en Noticias Telemedellín esa cifra que presenta la personería de la ciudad precisamente en torno a la preocupación que existe sobre el desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín. Las personas que han sido víctimas de este hecho también pueden acceder a la restitución de tierras, porque hablamos como de tierras, de terrenos baldíos, etcétera, pero cuando eso pasa dentro de la ciudad, ¿también se accede al derecho de restitución? Sí, ya hay unos jueces que han fallado que las personas que perdieron su vivienda, por ejemplo, en ciudades, en municipios como Tibú, se les restituyó la vivienda. Aquí en Medellín ha sido característico el desplazamiento intraurbano, que la gente tiene que irse de una comuna a otra abandonando sus bienes. Si los bienes son inmuebles, si es la vivienda, si es el patio de la casa, si no pudo volver a él. En los corregimientos de Medellín ha pasado lo mismo, en San Antonio de Prado se ha presentado recientemente, pues la gente puede solicitar la restitución de su vivienda, del patio de su casa, del lote, de la parcela que allí dejó. ¿Y en qué casos, por ejemplo, en términos de seguridad, no pueden retornar a su vivienda? En ese caso específico, ¿qué pasa con las personas que tendrían derecho a la restitución? La gente tiene derecho a la restitución o a la compensación en equivalente, que es en una tierra similar en otro lugar, o en dinero, pero eso lo decide el juez. Recordemos que primero recibe la solicitud unas oficinas del gobierno, que son la unidad de restitución de tierras, así es una oficina del Ministerio de Agricultura, que recibe la documentación, y esa oficina termina su función dictando una resolución donde incluye como tierras despojadas, y se la pasa a un juez, ya es rama judicial, que en promedio en 4 meses están fallando. Esta estructura, tanto la unidad del gobierno para restitución de tierras como los jueces, está recién creada, lleva año y medio, pero ese juez es el que decide si le restituye la tierra a la persona, si lo compensa con dinero o si le da una tierra equivalente. Tenemos, Gerardo y Mónica, la primera llamada de esta tarde. Está con nosotros Beatriz. Beatriz, adelante con su caso, cuéntenos y desde dónde nos está llamando. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz, en este momento me encuentro en Sabaneta. Mi inquietud es, nosotros tenemos una casa que pues igual la tuvimos que dejar cuando nos desplazamos. En este momento nosotros hicimos la protección del inmueble. Lo que yo quisiera saber, entonces esa casa nosotros la perdemos totalmente, ¿qué proceso se puede hacer como para lo que estaban explicando de que el gobierno le haga a uno como un pago por la casa o algo? Pues no sé cómo funciona esto en realidad. Pues gracias, Beatriz. Adelante, Gerardo. Originalmente lo que tiene que dirigirse, si la persona Beatriz que está comunicándose con nosotros vive en la ciudad de Medellín, al punto de la Oriental, el piso séptimo, frente al éxito ahí de la Parque San Antonio, ahí queda un edificio, el punto de la Oriental, 7º piso, y llenar esos registros. Indiscutiblemente hay que hacer esa parte, debe hacerla. Está hablando de una casa abandonada, es la posibilidad que tiene de que se le restituya la vivienda, pero puede solicitar que le compensen ante el juez, pero será el juez únicamente el que decida si le compensa o le restituye la vivienda o le da una similar. Vamos a reiterar la dirección, el correo electrónico, la línea telefónica de la Unidad de Restitución de Tierras. La línea en Medellín es la 512-0010, la dirección de correo electrónico medellín.restitución@restitucionetierras.gov.co y la dirección, como lo decía Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, es Carrera 46, número 4766, Centro Comercial El Punto de la Avenida Oriental, piso 7.
Y las señales de la Fundación, el teléfono Claro que sí. 414-3572 y www.forjandofuturos.org. Hablemos, Gerardo y Mónica, de este proceso de restitución, por ejemplo, cuando son personas menores de edad o tienen alguna discapacidad cognitiva. ¿Qué pasa con ellos? Cuando son menores de edad, la orientación siempre es acompañada por el bienestar familiar. Nosotros estamos obligados a notificar a bienestar familiar cuando tengamos menores de edad haciendo los procesos de restitución. Ellos obviamente van a tener un tratamiento especial, o sea, una atención especial, prioritaria además, pero siempre deben ir acompañados de bienestar familiar, o en caso tal de que tengan un tutor legal, será el tutor legal quien acompañe el proceso, siempre con la vigilancia o acompañamiento de bienestar familiar. Igualmente, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, deben tener un tutor legal que acompañe estos procesos. Gerardo, ¿cuáles son las acciones de restitución de tierras a los despojados? La ley de víctimas habla de restitución jurídica y material. Diferenciémoslas. Sí, la restitución jurídica es que le devuelvan su documentación completa, la resolución del INCODER, donde le adjudica y lo acredita como propietario, la sentencia misma de un juez que lo acredita como propietario, o la escritura. Si esos documentos fueron alterados y a través de esa alteración fue que la persona perdió su bien porque falsificaron la firma, por ejemplo, del propietario en una notaría, en una oficina de registro de instrumentos públicos, pues corresponde retrotraer esa documentación y poner esa documentación a nombre del verdadero propietario. Esa es la restitución jurídica. Y la restitución material es que la gente pueda volver efectivamente al predio, el retorno, a producir, a trabajar y a vivir en su tierra. Margarita, buenas tardes. Adelante. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes. Tardes. Aló. Adelante, Margarita, la escuchamos. Buenas tardes. Felicitarlos por el programa. Acabo de poner el canal y me encuentro con este programa ahí tan interesante. Qué bueno. Sí, resulta de que... ¿Puedo contar mi caso ya? Claro que sí, adelante, la escuchan. Bueno, resulta de que nosotros somos de San Carlos. Nosotros vivíamos allá con mi mamá, pues toda la familia allá en la casa de San Carlos. Cuando mi mamá murió, a la casa no se le levantó sucesión, sino que la casa quedó así sin levantar sucesión ni nada. Entonces todos nos empezamos a desplazar pues a distintas partes cuando nos organizamos la vida, pero hubo un hermano que quedó viviendo allá. En esos días, en esos momentos entró lo que fue pues todo lo que sucedió allá en el pueblo y él tuvo que venirse desplazado de allá y dejar la casa. Resulta de que como a la casa no se le levantó sucesión y la casa quedó sola, entonces todo el que quiso apoderarse de la casa se apoderó, vivió un tiempo, después otro lo compró, no sé cómo fue el rollo, mejor dicho ahí, qué pasó con eso pues, porque al último nos dimos cuenta de que uno y otro vivió allá y no se supo cómo tomaron posesión de la casa, porque nosotros nunca vendimos a nadie ni nada, por cuestión de seguridad la casa se quedó sola. Ya ahora a los años volvimos al pueblo y la casa ya se cayó, ya está el terreno baldío, está la casa caída, en rastrojo todo pues allá. Entonces esa es mi inquietud, ¿qué se puede hacer ahí? Adelante. El caso de Margarita debe ser el de muchos otros. Un inmueble en sucesión, ya la casa se cayó. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Básicamente habría que mirar qué tipo de propiedad o de vínculo, si es una sucesión con escritura pública o es una sucesión con un compraventa o similar. Después de establecer este tipo de vínculo, ya entraríamos, todos los herederos tienen derecho sobre el predio, por lo tanto todos los herederos se les haría una recepción de la declaración para iniciar un proceso y ya una vez finalizado el proceso es el juez quien decide a qué tienen derecho. Obviamente depende de la investigación o de lo que se encuentra en el estudio de contexto y demás para que el juez pueda dar el fallo, pero tienen todos los hermanos o todas las personas que son herederas tienen el derecho de acceder a la restitución de tierras. Yo quisiera señalar además que doña Margarita nos ha estado diciendo que el último hermano salió por efecto de desplazamiento, por las circunstancias notorias y públicas que sucedieron en San Carlos. Para todo el departamento es conocido que allí hubo un desplazamiento masivo, producto de la presencia y la violencia generado por guerrillas y autodefensas. ¿Eso fue hace cuántos años, Gerardo? Estamos hablando de 10, 12 años atrás, cuando se dio con más fuerza las situaciones de violencia en el oriente antioqueño.
pero así visto por encima, en el contexto, por hechos de violencia, si son herederos, tendrían derecho entonces a esa restitución. Y desde luego decirle a doña Margarita que puede ir a la personería de San Carlos. Los personeros están en la obligación de recepcionar la documentación, o si está en Medellín, pasar aquí al punto del Oriental, en el piso 7º, a la unidad de restitución de tierras. Deben llenar la información para que la oficina de gobierno, que es la unidad de restitución de tierras, empiece el trámite. Pueden también acceder a la Defensoría. Ven también a la Defensoría, y Defensoría. Pero ahora está recepcionando esa información en el tema de tierras, las personerías y las unidades de restitución de tierras, que en Antioquia hay 3 oficinas, Medellín, Caucasia y Apartado. Perfecto, Gerardo. Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sección de víctimas de Noticias Telemedellín. Recuerden, 441-2100 es nuestra línea, esto es información de servicio, esto es Noticias Telemedellín. A ustedes los esperamos a las 7:25 en una nueva emisión. Feliz tarde.